Pero volvemos al tema COVID, volvemos al tema pandemia, y al enfrentamiento que está haciendo el mundo, pero puntualmente nuestro país. Tenemos la oportunidad de dialogar con Mario Lozano. Él es virólogo, es especialista en vacunas del CONICET, es ex rector de la Universidad de Quilmes. Mario, Edgardo Chini te saluda aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Edgardo. Muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No hay problema. Nos llegó una información de unas declaraciones tuyas que tiene que ver con que en realidad las cifras, lo que hace a los contagios, lo que hace a los fallecimientos en nuestro país, son más positivas. O sea que está bajando mucho más de lo que día a día comparte el Ministerio de Salud. No sé si te he leído mal o si esta es la conclusión. En todo caso, corregime, pero si es así, me gustaría saber por qué llegas a esa conclusión. No, lo que, a ver, para explicarlo mejor, lo que un grupo de científicos decimos es que los fallecimientos que estamos viendo hoy, contando hoy, o los que contamos ayer y así sucesivamente, no son técnicamente fallecidos de los días de hoy o de ayer. Cuando uno mira las fechas de esos fallecimientos, ve que un porcentaje importante son cargas retrasadas. Son cargas debido a que en un momento en donde el sistema de salud empezó a saturarse con muchísimos casos, los médicos no llegan a cargar todos los fallecimientos o no los indican claramente con todas las especificaciones y no se toman en principio como fallecimientos COVID y después se cargan más correctamente cuando se revisan, cuando hay tiempo para hacerlo, y eso va sucediendo días, semanas posteriores. Lo que sucede también que uno tiene que entender que dentro de unas semanas va a haber fallecidos de hoy que se van a cargar, también atrasados. Vos podrías afirmar que, porque nosotros esto todos los días lo compartimos, lo que vos recién acabás de compartir con nosotros y con otros oyentes, digo, todos los días compartimos que los datos del Ministerio de Salud no marcan los fallecimientos ni los contagios de las últimas 24 horas. A mí lo que me pareció interesante también es tu proyección, como que en realidad la baja es más importante en el día a día, y entonces, en una semana vamos a tener mejores noticias. Exactamente, porque ahora el sistema no está saturado, pero si uno hace una extrapolación, o sea, si uno toma los datos que supone que están ya más consolidados, que son los datos de hace 15 días, hace 3 semanas atrás, y ve la pendiente de cambio, la pendiente de disminución de esos datos, y lo que estamos viendo que además la situación está mejorando día a día en términos de contagios, que hay cada vez menos contagios en forma significativa, día a día estamos detectando menos contagios, además de detectar menos contagios, disminuye el índice de positividad, lo que indica que el sistema no está siendo saturado, el sistema de diagnóstico tampoco, y entonces si se mantiene esa línea de crecimiento que tenemos consolidada y vemos lo que nos correspondería tener hoy, son menos casos reales de los que estamos diciendo que hay por el conteo diario. Eso quiere decir que se están acumulando en estos días más cantidad de fallecimientos retrasados que los que se van a acumular como retrasados que ocurrieron hoy. Refuerzo una idea que seguramente la compartirás, no me cabe duda, el tema de que esto no implica relajarse ni mucho menos, pero ¿cuánto puede variar esta situación en el caso de que se haga lamentablemente comunitaria otras cepas que son mucho más invasivas, Mario? Bueno, va a depender mucho de la proporción de vacunación. Nosotros estamos avanzando muchísimo con la cantidad de personas vacunadas, con vacunas que además son muy
muy eficientes con una sola dosis, y si bien es verdad que la mejor protección contra estas cepas que son más contagiosas ocurre cuando tengamos las dos dosis, la mayor parte de las personas, ya no quiere decir que con una dosis no estemos protegidos. Vos pensás que las vacunas tanto de Sinopharm como de AstraZeneca como de Sputnik, que son las mayoritarias que se han usado en Argentina hasta ahora, tienen grados de protección con una sola dosis cercanos entre el 70 y el 80%. Lo que quiere decir que tenemos 7 de cada 10 personas que están protegidas. Y son más altos si miramos cuánto evitan una enfermedad grave. A pesar de no evitar el contagio, en un 30% de los casos, evitan la enfermedad grave casi en más del 90% de los casos. Y eso indica que aún a pesar de que entren cepas nuevas, y aún a pesar de que esas cepas nuevas sean más contagiosas y además escapen un poco a la vacuna, ese escape no es el 100%, no escapan completamente, y eso se ha visto en Gran Bretaña, se ha visto en Israel, donde hay un porcentaje de población vacunada, por ejemplo en Gran Bretaña, de alrededor del 50% de las personas con 2 dosis, y un poco más de un 10% con una dosis. De hecho, el aumento en la cantidad de casos que recién compartíamos, de 50.000 en la última semana diarios, de todas maneras no modificó el plan de apertura que está teniendo el gobierno de Reino Unido, y esto está ocurriendo también en otros países de Europa, pero se empieza a hacer más fuerte la rigurosidad, si bien no es obligatoria todavía, en lo que tiene que ver con llevar a la comunidad a que se vacune. A que se vacune, exactamente. Vos fíjate, para terminar la idea de esto, es que ellos tienen alrededor de 50.000 casos y solo 50 muertos. Claro que cada muerto vale, ¿no? Pero pensemos lo que nos pasaba a nosotros con 40.000 casos, que teníamos más de 600, hasta 700 muertos en un día. Es menos de 10 veces lo que tuvimos nosotros en un pico con igual cantidad de contagiados. Tal cual. Esa es la ventaja del plan de vacunación. Estas cepas siguen siendo contagiosas, o sea, las vacunas no pueden evidentemente frenar la ola de contagios, pero sí frenan la ola de fallecimientos. Sí, yo lo que concluía un poco cuando leía toda esta información que viene de Reino Unido es que quizás ahora sí Gran Bretaña se puede dar el lujo que se quiso dar al principio de la pandemia, ¿no? Que es mostrar la fortaleza de su sistema de salud, que es real, pero aún así el COVID de gran manera lo hizo tambalear, digo, por la cantidad de personas que son hospitalizadas, no con una situación grave, extrema, pero estamos hablando de cerca de 700 nuevos hospitalizados diarios. No sé si, más allá del fortalecimiento que ha tenido la Argentina en el último tiempo, a partir de esta situación necesaria, incluso como asignatura pendiente del sistema de salud, podemos estar tan fuertes como para animarnos a tanto, digo, ¿no? En todo caso, como se está encendiendo la pandemia. Recordar que además, el sistema de salud británico tiene un componente público fuertísimo, ¿no? Claro. Para los genios del neoliberalismo. No, ni hablar. Diciéndolo en términos... No, ni hablar. Recién comentaba exactamente lo mismo. Decía, el hermano menor, entre comillas, por historia, no por peso, porque obviamente si no es el hermano mayor, anglosajón, en realidad tiene esa asignatura pendiente en lo que hace a Reino Unido. Pero Reino Unido tiene, además de tener un gran sistema de salud, tiene esta posibilidad de abrirlo de manera pública, ¿no? De ahí es que, bueno, se sintieron que iban a enfrentar al COVID sin demasiadas circunstancias graves. Ni con Thatcher lo abandonaron, ¿no? ¿Cómo? Ni con Thatcher lo abandonaron a ese sistema. Claro. Mario, vos sos especialista en vacunas, así que te quiero hacer 2 o 3 preguntas muy concretas en lo que tiene que ver con el día a día de la gente, del pueblo. A ver, hay dos cuestiones que se plantean con la periodicidad de la dosis, ¿no? Por un lado, el tema de que se extienda demasiado, por otro lado, que se extienda muy poco. Quiero decir, hay algunos casos, en el caso de la Sinopharm y incluso de la AstraZeneca,
que están invitando a la gente a que vaya a la segunda dosis, incluso antes de que se cumplan las 3 semanas. ¿Esto, digo, tiene algún riesgo? ¿Está bien aceptar esa invitación o hay que esperar las 3 semanas? No, conviene esperar más tiempo para dar la dosis de refuerzo, porque hay que esperar que el sistema inmune genere una serie de respuestas, entre ellas las células de memoria, que no se generan inmediatamente, por lo menos en la cantidad suficiente para ser reforzadas en el momento que nos dan. ¿Cuánto sería ese tiempo? El mínimo es ese que dicen todas las vacunas, que son 3 semanas. No conviene, yo entiendo que no conviene hacer una dosis de refuerzos antes de las 3 semanas. Bien. Y respecto a la duración de esa de la inmunidad que nos da esa primera dosis, es larguísima. Y vos fijate que no tiene por qué ser diferente a tantas otras vacunas que nos damos, incluso que damos a nuestros hijos e hijas en el calendario de vacunación. Que la primera dosis se da hoy y la segunda quizás dentro de 1 año o dentro de 2 años. Esto pasa con todas las vacunas. Hay un calendario de vacunación que implica que cuanto más tiempo esté la distancia entre una dosis y otra, hablando de meses siempre, es mayor la respuesta que obtenemos de la segunda dosis, que el principal aspecto que nos ofrece la segunda dosis es reforzar un poquito la inmunidad que nos dio la primera, pero sobre todo aumentar el tiempo de duración de la inmunidad. Uh-huh. Yo sé que todavía está en estudio y por ahí lleva algún tiempo más, pero ya hay algunos resultados previos. En todo caso, juego con tu rol de especialista. ¿Cómo ves el tema del cruce de vacunas? O sea, darse la primera dosis con una vacuna y una segunda dosis con otra. Mira, en vacunología se sabe que en muchas otras vacunas que las dosis, las vacunaciones combinadas suelen dar como mínimo igual resultados que la no combinación y en general más resultados, mejores resultados, o sea, mayor inmunidad. Fíjate que de hecho hay vacunas ahora que como Sputnik V y AstraZeneca que usan la misma tecnología, una muy parecidas. Usan una tecnología que llamamos a vectores virales, eso quiere decir que la inmunidad nos llega en una partícula que está formada por un adenovirus, en ese caso inactivo, y dentro de esa partícula de un adenovirus inactivo hay un fragmento del coronavirus, del genoma del coronavirus en este caso, que nuestras células lo procesan y generan a partir de su inmunidad. Es la misma tecnología, sin embargo, es muy claro que la vacuna Sputnik V tiene mucho más eficiencia que la vacuna de Oxford AstraZeneca. Con 2 dosis, la vacuna Sputnik protege al 95% de las personas, mientras que la de AstraZeneca un poco más del 80%. ¿Por qué es esa diferencia? Esencialmente porque la vacuna Sputnik V es en sí misma una vacuna combinada. Usa un componente para la primera dosis diferente al componente que se usa para la segunda dosis. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué sirve eso? Porque cuando nos dan la primera dosis nosotros generamos inmunidad contra el coronavirus, pero también generamos algo de inmunidad contra la partícula que lo transporta, en este caso un adenovirus. Cuando en la segunda dosis nos dan el mismo adenovirus, ya nuestras células de memoria contra esa partícula bloquean parte de la vacuna que nos inyectaron y la inyección es menos eficiente. Al usar 2 componentes diferentes, no se produce ese bloqueo y la segunda dosis tiene la eficiencia completa. Cuánto te agradezco esta claridad, incluso en pocas palabras y con la rigurosidad que tienen que ver los tiempos mediáticos, los tiempos radiales, que hayas compartido todo tu conocimiento con nosotros, Mario. No hay problema, Edgardo. Muchas gracias. Gracias, que termine muy bien el día. Igualmente, hasta luego. Mario Lozano, virólogo especialista en vacunas de CONICET, ex rector de la Universidad de Quilmes, creo que nos dio una lección y a algunos creo que le habrá servido para tomar nota
y tener más claros algunos asuntos y corregir algunos otros, ¿no? Ojalá que sea así.